Y lo más importante en esto no es que se anuncie un plan para la transición desde un grupito de gente, desde una alianza de opositores en el exilio o dentro de Cuba, que no tienen la fuerza real para imponer ese cambio. No, no, no. Esta declaración, señores, vino en la voz de Marco Rubio, el artífice de la política exterior de este país en estos momentos contra regímenes como el chavista, el castrista, el de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente, y lo que más nos interesa para nosotros los cubanos, la mayoría de los que ven este canal, es sin duda el tema Cuba, y para eso tenemos, como me gusta decir, nuestro hombre en Washington. Tenemos a Marco Rubio, que se ha criado entre cubanos, anuncia por primera vez con quién se negocia dentro de Cuba y el plan de transición para Cuba. Raúl Castro, por supuesto, acorralado, ya Estados Unidos emitió la orden de captura formal y el dictador reta, escuchen esto, Noriega, Maduro y todos los antecedentes. El dictador acaba de retar a los Estados Unidos para que invada la isla. ¿Aceptará Trump la invitación? Vamos a ver. Todo pinta que sí, o incluso que pudieran darse otros escenarios de los cuales vamos a hablar poquito a poquito. Ahora, también, por supuesto, toca hoy explicar el derrumbe total de los grandes negocios de régimen. No solo las hoteleras, estamos hablando de 95 hoteles abandonados, las transferencias de Visa, Mastercard, las tarjetas que usan estas plataformas ya no podrán usarse dentro de Cuba, y por si fuera poco, países que siguen cancelando los programas de médicos esclavos del régimen castrista. O sea, todo esto va formando un gran rompecabezas que sin duda está rodeando a la dictadura y la va a obligar a ceder. Tenemos, por supuesto, que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida acaba de activar una orden de arresto contra el exdictador cubano. Yo no le diría exdictador, para mí sigue siendo el dictador supremo de la República de Cuba, sigue siendo el dueño de la finca y todo el mundo tiene que morder por donde diga Raúl Castro. Por supuesto, esta orden de captura se da en el marco después del enjuiciamiento, como se dice en inglés, del dictador Raúl Castro por el asesinato de 4 personas, 3 de ellas ciudadanos americanos y otro de ellos residente permanente en los Estados Unidos. Ahí ocurre el tema. Entonces, señores, ya tenemos por primera vez una orden de captura y esto de verdad que dice mucho de a dónde se van moviendo los acontecimientos, o sea, cómo se le va complicando todo esto a la dictadura castrista. Por su parte, la fiscal federal cubanoamericana ya fue categórica. Este enjuiciamiento, contrario a lo que mucha gente está pensando, no es simbólico, no es simplemente vamos a dejarlo ahí y que el viejito se muera sin que pase eso. No, no, no. Castro es considerado oficialmente un fugitivo de la justicia americana con una causa prioridad de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? Que, señores, lo están buscando. O sea, lo están buscando, ya empieza la búsqueda, la cacería humana. Creo que no va a ser difícil encontrarlo. Sabemos que está en la isla de Cuba, señores, y a estas alturas yo creo que los americanos saben de sobra dónde pueden encontrarlo. Marco Rubio, y me lo ratificó en exclusiva una de las fiscales federales para el Distrito Sur de Florida, que participó en la investigación que condujo al encauzamiento judicial de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Raúl Castro es fugitivo porque no se me ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto que se inició por él y por los otros pilotos, y a la fecha no ha aparecido. A él nadie lo va a hacer. Lo estamos esperando para que tenga su día en la corte, y si no lo sabía, ya lo sabe. La fiscal me aseguró que las evidencias siempre existieron, pero que la investigación abrió camino una vez más. Fue mucho más fácil cuando el gobierno federal logró tener bajo custodia aquí en los Estados Unidos al expiloto cubano Luis Raúl González Pardo, recientemente sentenciado a 7 meses de prisión por fraude migratorio. Bueno, ya que él acabó con ese caso, él ahora lo trae. Ojo, y en mi opinión, Pardo salió demasiado bien en este caso de fraude inmigratorio. Cumplir 7 meses, de los cuales ya casi extinguió su condena. Un tipo que fue militar,
que fue coronel de la Fuerza Aérea, o sea, un coronel de la Fuerza Aérea, señores, tiene un rango descomunal. O sea, realmente toma decisiones y para llegar a ese nivel, de verdad que tuvo que hacer bastantes cosas malas e incluso agresiones contra los Estados Unidos, como lo demuestra lo que hizo Pardo, que fue el piloto al que le dieron la orden de caerle atrás al avión de Basulto y efectivamente lo hizo prácticamente hasta llegar a aguas territoriales americanas. Lo hizo y estaba dispuesto a disparar. Ahora, vamos a ver algo que para mí cambia diametralmente lo que hemos visto hasta ahora. Y es que por primera vez sale un video retador de Raúl Castro, señores. Y realmente esto ya lo sitúa al mismo nivel prácticamente que en su momento lo hiciera Nicolás Maduro y los otros sátrapas que se han atrevido a desafiar al gobierno americano y a sus Fuerzas Armadas. Vamos a ver un momentico de qué trata esto para compartirlo con ustedes con mucho gusto y conversarlo posteriormente. Vamos para allá. No se oye, un momento. Fracaso, ni siquiera en estas. El enemigo dice que el socialismo ha sido un fracaso. ¿Por qué no nos dejan tranquilos para luchar en igualdad de condiciones? Pero no ha sido ningún fracaso, ni siquiera en estas condiciones. Ha sido un incesante batallar, hemos tenido que dedicar gigantescos gastos a la defensa, que ya hemos dicho. ¿A cuál defensa, Raulito? Al ataque contra otros países, a las invasiones prácticamente contra todos los países de América Latina y el Caribe. Y por si fuera poco, también contra países africanos, asiáticos. O sea, prácticamente no ha quedado lugar de la tierra donde los castristas han tratado de infiltrarse, invadir, etcétera, etcétera. Realmente este es un video viejo. En estos momentos el hombre no luce así. Por supuesto que está hecho tierra. Aquí se están recogiendo palabras, señores, con fotos y videos. Recuerden que Raúl Castro no aparece en vivo y que se puede identificar por lo menos los últimos 7 o 8 meses. En otras ocasiones, para nosotros evitar la guerra equivale a ganarla. Pero como hemos añadido, para ganarla, evitándolo, hay que derramar ríos de sudor. En fin, toda una alegoría de lo que han hecho. Yo creo, señores, estoy seguro que él para nada cree que todo eso de lo que él alardea es verdad, ni mucho menos, porque realmente Cuba nunca se ha enfrentado. Cuando digo Cuba, me refiero al régimen fascista de la familia Castro, nunca se ha enfrentado directamente a los Estados Unidos. Que sí, que la Brigada 2506, señores, eran cubanos que recibieron entrenamiento y que los dejaron solitos, abandonados en las playas cubanas. El ejército de los Estados Unidos no hizo absolutamente nada por ayudarlos, no les envió apoyo aéreo ni nada de lo prometido. Por lo tanto, eso no fue para nada una intervención de los Estados Unidos, ni mucho menos, como tampoco todo esto que ocurrió en Angola, que circuito Canavales, que eran simplemente grandes potencias que apoyaban a diferentes bandos. La Unión Soviética apoyaba al régimen de Dos Santos y los Estados Unidos apoyaba a la oposición y a grupos armados que se oponían a la dictadura de Dos Santos. El tiempo nos dio la razón. Finalmente Dos Santos y se firmaron un acuerdo. Todo paz en el cielo, gloria. Y hoy la hija de este presidente angolano es la mujer más rica de África. Díganme, ¿era una dictadura o no? ¿Robó o no robó? ¿De dónde salieron los miles de millones de dólares que atesora la familia del dictador Dos Santos? O sea, definitivamente Estados Unidos tenía la razón y el comunismo, como siempre, estaba dispuesto a matar, a hacer cualquier cosa con tal de seguir robando y seguir acomodando a su élite, lo que hacen siempre. Ahora fíjense esto que me parece muy interesante. Marco Rubio ayer en declaraciones a la Cámara del Senado fue muy directo y básicamente volvió a repetir: Cuba no está controlada por el gobierno. Quien controla Cuba es un holding militar llamado Gaesa, que genera el 70% del PIB con al menos entre 14.000 y 17.000 millones de dólares en activo. Eso es en cuenta bancaria. No que mueva en la economía, no. La economía mueve muchísimo más. Además de eso, señores,
Marco Rubio también aclaró que sí, que siguen dialogando con La Habana, que lo consideran necesario para la recuperación de la economía y hablando de que hay conversaciones concretas sobre reformas sistémicas. Ayer hablamos de la reunión en la base naval de Guantánamo, hablamos de muchísimas cosas y entre ellas dejamos entrever una teoría. Casi todo el mundo piensa que todavía el régimen cubano está en pie de lucha, que constituye un desafío, que hay que neutralizarlo militarmente, etcétera, etcétera. Mi opinión, muy posiblemente esta gente ya se rindieron en esa reunión en la base naval de Guantánamo y se han puesto a disposición de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos de estos personajes van a sobrevivir? Pero señores, recuerden que Marco Rubio, a pesar de estar al frente de la política exterior, no es el que manda. Marco Rubio sigue siendo un empleado de un individuo sumamente pragmático, un individuo que pone ante todos los negocios, que nunca ha hablado, y en esto hay que ser sincero, nunca ha hablado de palabras ni para Venezuela ni para Cuba, palabras como libertad, democracia, liberación de presos políticos. Eso no entra en su vocabulario. En el vocabulario de Trump entra petróleo, ganancias, y eso es correcto, señores. El gobierno de Estados Unidos está tratando de evitar la mayor confrontación posible y para eso está pensando en determinados personajes que están en el régimen y que están dispuestos a conseguir el cambio para los Estados Unidos. Esto conversábamos anoche, incluso pudiera traer a la mesa a figuras detestables como Marrero, el primer ministro, y otros personajes que hoy por hoy uno los ve gozando de todo el bienestar de la cúpula. En sus casas, por supuesto, no hay apagones, sobra la comida, no hace falta medicinas, ni mucho menos, porque realmente les sobra todo y viven con todo lo que le roban al pueblo. Pues bien, no sería la primera vez que una transición hacia la democracia esté sin nada por algunos de los que formaron parte del aparato estatal, señores. De hecho, ocurrió, por ejemplo, tomó posesión en la presidencia de República Checa, pero en su gobierno tuvo que integrar algunos elementos que venían del régimen anterior por propósitos de estabilidad. Y casi siempre esto se hace, aunque no nos guste. Pero bueno, vamos a ver un momentico qué dice Marco Rubio al respecto. They need and serious reform. They need to have economic reforms. And the question is, can they possibly reform, given the people who are currently in charge, both of Gaesa and of... ¿Ven? Pudieran quedarse a cargo personas que están dentro del aparato, dentro del gobierno, personajes como los de Gaesa. Vamos a seguir escuchando. Of their government. And I think the answer is they can. I really don't believe this system is capable of reform. Y dice algo, yo personalmente creo que no puede, o sea, que no debería. Pero, escuchen, y dice, bueno, pero ahí pudieran haber algunos tecnócratas que pudieran quedarse a cargo del país en lo que se convocan elecciones libres. Ojo, mucho cuidado con esto, porque ya sabemos que la dictadura totalitaria, como las demás dictaduras, son expertos en comprar tiempo. A Trump le vienen quedando apenas 6-7 meses con la fuerza descomunal que tiene ahora. Después de las elecciones de medio término, digamos que la administración Trump tiene un máximo de 6 meses para hacer lo que tiene que hacer con Cuba lo antes posible, o de lo contrario va a ser demasiado tarde para todos los cubanos. O sea, para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional, de espionaje, de que el régimen castrista es colaborador de todos los regímenes, los iraníes, los ayatolás, todo esto que sabemos que son terroristas y que están vinculados al terrorismo. Pero más allá de eso, señores, quienes más vamos a perder, si realmente no pasa nada, somos nosotros los cubanos. Pero de la misma forma, no podemos exigir, podemos gritar, podemos denunciar, esto no nos gusta, como yo lo he dicho tantas otras veces, podemos estar en desacuerdo, pero simplemente, señores, no tenemos el poder de decisión, ni siquiera para tener una silla. Ahora, ¿qué espera los Estados Unidos para actuar en Cuba? De acuerdo con Marco Rubio, están negociando, están viendo cuáles son las mejores variantes, señores, y de nuevo, eso es respetable, no nos gusta, lo odiamos, tenemos todo tipo de sentimientos contra esto,
pero de nuevo no tenemos la sartén por el mango. De hecho, Marco Rubio habla finalmente de con quién se está negociando y cómo pudiera ser el eventual plan de transición. Que nos guste o no nos guste, ya eso es otros 20 pesos, como dice el refrán. Vamos a ver, de hecho, un post de la congresista republicana María Elvira Salazar, donde resumen el intercambio de palabras que tuvo ayer con Marco Rubio. Vamos a compartirlo aquí con mucho gusto con ustedes. Fíjense esto. Hoy presioné al secretario Rubio sobre el modelo de Venezuela, sobre si el modelo de Venezuela puede replicarse en Cuba. Escuchen esto, me parece muy interesante, señores. Su respuesta fue clara. Estados Unidos no permitirá que el régimen de Castro se beneficie de los recursos estadounidenses y el futuro de Cuba no puede construirse, mírenlo acá, no puede construirse sobre el mismo sistema que ha el pueblo durante casi 7 décadas. En Miami lo hemos sabido siempre, no puede haber un futuro donde gobiernen las mismas personas que han oprimido al pueblo y que tienen al pueblo cubano en la miseria más abyecta, en la necesidad más procaz y de verdad, señores, a punto de perder la vida. La situación en Cuba, para muchos cubanos, ya es una situación de vida o muerte, es de supervivencia cada día, no solo por la alimentación, sino por todas las epidemias, todas las enfermedades que están proliferando y que ahora en el verano sabemos que aumenta todo esto, las lluvias, los mosquitos, las inundaciones, etcétera, etcétera. Y de verdad que esto se va a poner mucho, pero mucho más complicado. Hay otros temas que no podemos dejar de mencionar, como es el hecho de que, por ejemplo, Marco Rubio propone el modelo polaco o checo para Cuba, lo cual es genial. Si nos propusiera el modelo ruso o el modelo de Myanmar o algo por el estilo, sí habría que estar asustado. Pero el hombre está hablando de la implementación de un modelo como los checos o los polacos. ¿Qué pasó en República Checa y en Polonia para que esto le sirva de referencia? Bueno, en Checoslovaquia y en Polonia, la transición postcomunista preservó a parte de la burocracia estatal mientras se construía un nuevo sistema democrático. No fue una ruptura total, sino una reconfiguración controlada. ¿Nos gusta? Por supuesto que no. De hecho, Marco Rubio lo dijo aquí con todas las letras. Estados Unidos está abierto a una situación negociada que ponga a Cuba en un camino hacia la democracia, la prosperidad y la libertad. Y esa es la oferta más explícita que se ha hecho hasta ahora de inmunidad que le está dando Washington a los actores dentro del régimen. Yo pienso, y aquí les doy mi opinión, que inicialmente sí, vamos a tener que contar con algunos de estos burócratas que conocen más o menos cómo funciona Cuba, que ya están ahí y que posiblemente sean un mal necesario. Pero un mal necesario en el corto plazo. Eventualmente, no más allá de 5 o 10 años, no mucho más allá, vienen los juicios, vienen las demandas y muchísima de esta gente que tiene sangre en las manos, que ha chivateado, que ha sido esbirro, que sí se ha involucrado en temas violentos contra la población, señores, va a ser enjuiciado. Para Cuba lo que no queremos son leyes como de punto final, ni mucho menos como las que se establecieron en Argentina o en Chile después de la dictadura militar. Fíjense, a tal punto que después que se aprobaron estas leyes de punto final, de pausa, de no sé qué, de reconciliación, simplemente se revocaron y tuvieron que hacerle juicio a estos criminales. A eso es donde queremos ir. De repente no va a ser en los primeros 4 o 5 años. Se necesita cierta estabilidad, pero de nuevo, señores, esto es poco a poco, muy poquito a poco. Ahora, fíjense a la velocidad que van las cosas. Voy a compartirles algo aquí que me encanta. Aquí tenemos, señores, el Paseo del Prado y el hotel Paseo del Prado que era Royalton, o sea, era de la familia Royalton. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando hoy? Que simplemente le están removiendo el nombre de Royalton. O sea, ya esta franquicia se va de Cuba, al igual que los Meliá y toda esta gente. Esto me encanta, me entusiasma muchísimo que dejen a esta gente sin absolutamente ninguna fuente de ingreso. Vamos a verlo rapidito aquí, señor. Y como dice después, hay hoteles que aún permanecen con el nombre de las operadoras que funcionaban hasta los últimos días dentro de Cuba. Pero recuerden que estamos a
horas del día 5, que es la fecha límite para estos negocios. Si realmente quieren seguir aupando y apoyando a la dictadura, tienen que elegir y simplemente no pueden hacer negocio con los Estados Unidos. Y simplemente cuando ven una balanza y esta gente son negociantes, son empresarios, son oportunistas como tal y tratan de sacar dinero, por supuesto que cuando ven un mercado como el americano que se les cierra, si no son capaces de dejar a una dictadura como la cubana en la estacada, simplemente van a decir, ¿sabes qué? Yo con esta gente, olvídate de eso. Yo quiero seguir haciendo negocio con Estados Unidos, yo quiero seguir procesando tarjetas Visa, Mastercard, American Express, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me aportan esta gente? Hambre, miseria y calamidad. Y para cómo no hay turismo desde hace prácticamente 2 años, las condiciones son insalubres. Los pocos turismos que logramos atraer, una vez que se van, los reviews que ponen, las recomendaciones son pésimas. Y eso hace que el retorno no exista prácticamente. O sea, prácticamente ningún turista extranjero que va a Cuba regresa, a no ser que sea un aventurero que va buscando jineteras y todo esto que sabemos. Pero turismo de familia, turismo común y corriente, que realmente aporta dinero, señores, prácticamente no existe en Cuba y no está habiendo ningún retorno. Por lo tanto, estas compañías están dando el paso lógico. Se van, ahora no quieren saber de la dictadura a la que han acompañado desde los años 90 y se han enriquecido tremendamente. ¿Que el régimen le ha dado algunos palos? Sí, pero han ganado también muchísimo dinero, no han tenido competencia, han sido cómplices en implementar un régimen de esclavitud moderna con todos esos trabajadores del turismo. El hecho de que exista esa bolsa de empleo controlada por el Ministerio del Interior, que sea quien hace la contratación y quien le pague en pesos cubanos a esos empleados, mientras los hoteles les pagan al gobierno castrista en dólares, señores, eso es esclavitud moderna. Eso es no solo injusto, sino también ilegal. Y créeme que esta gente va a pagar más temprano que tarde. Me refiero a estas turoperadoras que más temprano que tarde van a enfrentar los tribunales y van a enfrentar multitud de demandas de todos estos obreros que han sido explotados, algunos durante décadas. Eso de verdad no se va a quedar así.